Shalom, shalom, amados, bendiciones. Y pues vamos a tratar un nuevo tema hoy y vamos a hablar sobre algo que es muy interesante porque se lo vamos a ver como todos los términos en hebreo, vamos a ver que hay algo que es diferente. Y es interesante porque lo que nosotros ya hemos sabido estudiándolo, escudriñándolo en hebreo, hay algunas cosas que pues nos muestran algunas verdades que son muy importantes para nosotros, que así como dice la palabra, la verdad nos hace libres. Entonces, estas verdades nos van a dar esta libertad en nuestro caminar, nos van a dar esta libertad en hacer las cosas, pues estar libres de ciertos pensamientos que uno puede tener, de no saber cómo actuar y por qué nos pasan ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, desde la raíz, desde el comienzo, por decirlo así, ya esto nos va a dar shalom y lo vamos a, entendiéndolo, vamos a saber cómo ponerlo en práctica, también cómo vivirlo todos los días. Y pues vamos a hablar sobre la Teshuvah, sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. Pero antes que nada, quiero que empezamos con una oración y pues poner este tiempo delante del Eterno y que sea el Ruach el que nos hable y nos muestre todas las cosas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba. Gracias porque de verdad es algo increíble tu palabra, más escudriñamos, más nos vamos en profundidad para entender, meditando sobre tu palabra, nos damos cuenta cuán maravillosa es y cuánta libertad tenemos en descubrir las verdades de tu palabra. Y te agradecemos por tu Ruach, porque el Ruach, así como nos dijo Yeshua, es el que nos muestra, que escudriña todo, que nos guía, que nos hace ver el camino por donde caminar y cómo vivir delante de ti para poder vivir en esta libertad, para poder tener tranquilidad, shalom dentro de nosotros. Te agradecemos, Abba, te agradecemos porque tú eres tan maravilloso, porque tú nos amas y tú quieres quitarnos estas cargas que al no conocer la verdad no hemos puesto o escuchando las palabras, enseñamiento de otros hemos tenido. Gracias porque al conocer tu palabra, ahora tú abres nuestra mente y nos vas a ayudar a entender a través de tu Rúa lo que quieres mostrarnos, cómo quieres que nosotros vivamos delante de ti. Te agradecemos, Abba, con todo nuestro corazón. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y pues, ¿qué es y de qué trata el verdadero arrepentimiento ante el Eterno? Porque muchos hemos experimentado, pues esto dicho, ¿estás arrepentido o solamente tienes remordimientos? Uno puede decir, es que me arrepentí y estoy bien, pero después volví a pecar en lo mismo. Y pues se camina
en esto. Hay un arrepentimiento y por un tiempo se está bien y después se vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces hay una frustración dentro porque dices, pues no puedo vivir de esta manera, pero ¿cómo tengo que vivir para no vivir en esta situación que estoy viviendo ahora? Entonces, nos podemos dar cuenta que no se ha tenido el arrepentimiento, este arrepentimiento que porque Teshuvá no es arrepentimiento o por decir así, no es solamente esto. Entonces, no es este arrepentimiento de lo que la palabra está hablando, de lo que la escritura está hablando, pero también de lo que esta palabra como Teshuvá quiere mostrarnos. Entonces, si vive estas situaciones, no se ha tenido el arrepentimiento, solamente se ha tenido el remordimiento, por decirlo así. Entonces, cuando las cosas vuelven a pasar, ¿por qué siempre se está pecando? Se está fallando. ¿Y cómo podemos lograr sentirnos también una persona salva y que ya no sigue fallando? Porque en esta situación que estamos hablando ahora, algunas personas también llegan a pensar, pero ¿de verdad estoy salvo? Y siempre algunas personas están ahí siempre buscando la salvación, buscando, pues pensando, ¿no? que no está, que no cortó con el pecado, que todavía no tiene esta condición de una persona salva. Y todo esto lo vamos a tratar en este tema y vamos a ver dónde está el verdadero arrepentimiento. Y hay algo muy interesante en la palabra teshuvá y arrepentimiento. Y esto es que, son dos cosas completamente diferentes. Y hay un versículo que nos muestra, hay un versículo en la palabra que es en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que habla de este concepto de teshuvá, nos muestra qué es la teshuvá y cómo podemos llegar a hacer esta teshuvá, qué tenemos que hacer para caminar en teshuvá. Y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo iré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos que pase esto? El sentirse, ¿no? Algunas personas que pues no sienten sentirse perdonado. Pero esto es muy, muy importante entender y comprender a profundidad esta palabra para que esto nos pueda dar shalom, que pueda dar paz a nuestra alma y para también poder enseñar correctamente a las personas que pues nos están rodeando y que los vemos que viven de esta manera. Incluso podemos enseñarles sin hablarles, ¿no? Viviéndolo a través del ejemplo. Pero antes que nada tenemos que comprender qué es y cómo el Eterno quiere que caminamos pues de la manera correcta, como a Él le gusta. Por esto vamos a ver
¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, esta palabra viene del latín tardío repaenitere y significa sentir pesar por haber hecho o dejado de hacer algo, sentir una inmensa, intensa insatisfacción. ¿Cuántos de nosotros se han sentido arrepentidos, por ejemplo, de haber comprado algo o por no haber comprado algo? O por haber dicho o no haber dicho algo. Y se vive así, ay, me arrepiento porque he dicho esto, porque he comprado esto, tenía que no comprarlo. Ay, me arrepiento porque no lo he comprado, porque tenía que decir, no lo dije. Y siempre se vive en esta situación y pues es bonito vivir así, sentirnos siempre de esta manera, sentir estos sentimientos de arrepentimiento, que se camina de una manera, hay arrepentimiento, que no se camina, hay arrepentimiento. Entonces, la pregunta aquí sería si entonces quieres sentirte arrepentido toda tu vida, quieres vivir de esta manera toda tu vida. Por esto es importante entenderlo para que podamos salir desde ahí. El arrepentimiento es bueno. ¿Por qué? Porque te hace reflexionar y porque impulsa también a cambiar. Entonces, arrepentimiento es este sentimiento de pesar. Y el diccionario Larousse, esta palabra, nos dice que esta palabra de arrepentimiento habla de entrañar un sentimiento desagradable derivado de las consecuencias de haber hecho algo malo o de haber omitido hacer lo bueno. Entraña la necesidad de pagar las consecuencias del error y conlleva culpabilidad y remordimiento, pesar, miedo a un castigo. Entonces, el arrepentimiento, como dice esta definición, pues no solamente es pesar, sentirse mal, sino es un sentimiento desagradable que, como dice aquí, deriva de las consecuencias de haber hecho algo malo. Por ejemplo, si pensamos en esta situación, también enamorarte de quien no tenías que haberte enamorado. Cioè, ahí duele haberte enamorado, duele todas las consecuencias que pasaron y pues y luego se agarran pues de esta frase, ¿no? Que se dice que amar duele. O por ejemplo, cuando compras algo de manera equivocada y después te arrepientes. Piensa en esto. ¿De qué te arrepientes? ¿Qué es realmente lo que te duele? Que compraste tal cosa, tal vez que la calidad no fue la que esperabas, o las consecuencias de esto, como por ejemplo haber gastado el dinero, por ejemplo te has dado cuenta que no se necesitaba, o el no poder ya comprar al final lo que en verdad se necesitaba porque ya se ha gastado este dinero. Entonces, no es tanto haber comprado la cosa lo que duele, sino más bien las consecuencias que vienen detrás de todo esto, como por decir, ahora te aguantas.
ya que no se puede regresar siempre fácilmente, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces viene en nuestro corazón esta necesidad de pagar las consecuencias por error. Por ejemplo, ya no quieres comprar nada más o evitas comprar algo porque cometiste ya el error, o ya no quieres, como dijimos antes, ¿no? Enamorarte más de nadie y dices mejor solo que mal acompañado o sufriendo por cualquier situación. Y lo que sucede es que ese dolor de las consecuencias de haber o no haber hecho algo trae pues a nuestro corazón esta necesidad de pagar las consecuencias por este error. Y con este sentimiento de arrepentimiento, vemos cómo viene la culpabilidad y el remordimiento, viene el pesar e incluso el miedo a un castigo, como dice también el diccionario Larousse. Entonces, ¿crees que tenemos que vivir así en arrepentimiento constante con el Eterno? Porque por eso seguido no es tan difícil hablar no es tan difícil hablar de esta palabra arrepentimiento, porque cuando dices arrepiéntate, piensas, bueno, es que yo ya me arrepentí, ya la regué, pero acepto las consecuencias, el castigo, se podemos decir así, ¿no? Esto es porque se quiere buscar justificación para arreglar la situación de alguna manera. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué debemos hacer cada uno para meditar en todo esto, ¿no? ¿Quiere el Eterno que nos sintamos así siempre, vivir con esto dentro de nuestro corazón? Es triste decirlo, pero es lo que se enseñaba antes. Y en estos tiempos es como uno llega a sentirse. Y en Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la oferta gratuita de Elohim es la vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Y como he dicho en otra traducción, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Elohim en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Pero al final de cuentas, vemos que una cosa no quita a otra. Y es muy importante porque porque la Torah no resta, sino, como varias veces lo hemos dicho, suma. Y está escrito esto en el Salmo 119, 160, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. O sea, que cada vez va sumando. Por ejemplo, no se puede decir que un versículo invalida otro. Pues nada se contradice en la Torá. Entonces vemos como uno complementa el otro formando un todo. Entonces, al momento en que nosotros estamos en esta forma de arrepentirse, siempre va a haber este círculo vicioso de estar esperando el castigo y tener remordimiento, y se recibe el castigo y se sigue arrepintiéndose. Y muchos dicen, ya he pagado el precio, ya he sido infeliz todo este tiempo, o he vivido pagando más luz por no haberme fijado cuánta energía
uno cioè, se gasta en un aparato que se compré o me quedé sin dinero por haber comprado cosas innecesarias y así una infinidad de cosas. Y es que aún, por ejemplo, podemos decir que feo que alguien predique que Yeshua va a volver y que cuando se dice esto, ¿no? Se dice para que las personas tengan miedo y para que las personas pidan más tiempo para arrepentirse. Dicen, es que ahorita no estoy bien, no está bien la situación, no es un buen momento para que venga, pues que nos dé un poco más de tiempo, porque se predica de esta manera para poner dentro de alguien este miedo. Porque si es el momento más especial que va a existir para toda nuestra vida y el momento que todo el universo lo ha esperado y que feo, ¿no? Que uno tenga miedo de que llegue este momento, es muy triste. Esto es algo de verdad muy triste. Y entonces, ¿todo esto por qué? Pues porque se vive como arrepentido. O sea, si alguien vive en esta situación de que siente que tiene que arrepentirse siempre, cuando se trata de esta situación que Yeshua vuelva, se siente siempre impreparado. Pero si nosotros entendemos realmente que es Teshuvah y vivimos siempre en todo nuestro caminar en Teshuvah, entonces vamos a ver que vamos a tener esta tranquilidad, este shalom y vamos a esperar al Eterno, a Yeshua que vuelva con gozo, porque sabemos cómo vivir correctamente y cómo esperarlo a Él. Entonces, es muy importante este arrepentimiento, pero no tenemos que vivir en arrepentimiento todo el tiempo culpándonos y sintiéndonos castigados. Y este es el escopo también de este tema, de entenderlo para que vivamos en la libertad de todo esto, sin sentirnos todo tiempo culpable. Entonces, porque si lo vemos de esta manera, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y esto nos lo va a decir a Madame Esme. Amén. Shalom, shalom, amados. Bueno, en Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces oyó una voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Adonai, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche, delante de Adonai, ha sido echado fuera. El que va a traer la culpa, sabemos siempre que es el enemigo y él va a traernos el remordimiento. Esa parte que siempre está allí tratando de culparnos, de juzgarnos, de señalarnos, ¿no? Porque la palabra dice bien claro quién es el acusador. Él está trayendo para esto, para estarnos mostrando tú no estás bien, tú no sigues bien, tú no puedes, y así está todo el tiempo. Y entonces uno siente en algún momento cuando no hay este teshuvah y cuando solamente lo vemos como el arrepentimiento que hemos aprendido hasta ahora, entonces uno piensa, pues, ¿cuándo voy a ser libre, no? ¿Cuándo voy a ser libre? Pues nunca, piensa uno, porque uno dice, también está uno orando y tratando de ser libre de cosas, ¿no? También hablando de cuando oramos para ser libres, cuando estamos rogando para que el Eterno nos
nos quite, no sé, cadenas o maldiciones que hemos tenido, que nos hemos echado o que ya han venido desde antes. Todo esto y que decimos, no, pues, ¿cuándo termino, no? O sea, ya siento que soy libre hoy de algo, pero ¿cuándo sigo, no? O sea, ¿cuándo termino este ciclo? Pero bueno, esto también tiene que ver con que no se le puede echar al enemigo tampoco toda la culpa de todo esto. O sea, nosotros somos quienes decidimos tener el dominio propio de las cosas o seguir actuando con que Él nos siga ganando, ¿no? Podemos nosotros decidir, porque Él ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, ha puesto en nosotros la bendición, la maldición, la vida y la muerte, y nosotros podemos decidir sobre estas cosas. O sea, sobre qué elegir y cómo seguir comportándonos. Pero sabemos, como lo sabemos hasta en cada parte de la Torá, Adonai es bueno y es fiel con nosotros, con los que le seguimos y guardamos sus mandamientos, y Él nos ama. Entonces quiere que vivamos con ese gozo, pero tampoco debemos culpar a alguien toda la vida. Tenemos que ser libres. Nosotros tenemos que vivir en esa libertad de la que no hay carga más que el yugo de Yeshua, porque ese es ligero. Bueno, por ejemplo, un padre quiere que toda la vida le vaya mal a su hijo en ese aspecto. ¿Ustedes creen que hay un padre que quiere que le vaya mal a su hijo toda la vida? Y que toda la vida cargue con esa con culpa y con vergüenza de que rompió, por ejemplo, algo importante que tenían en casa, ¿no? Un jarrón o algo importante, un auto, que chocó un auto, o hablando de algo material. El castigo, bueno, pues sería por un tiempo, pero el arrepentimiento de este hijo no sería, no por toda la vida, o sea, Adonai no quiere esto, Él es bueno y ha dado lo mejor para limpiarnos de estas malas obras, de estas malas actitudes, de estos malos sentimientos, de todas estas cosas, malas acciones que podamos haber llevado y llevado a cabo, y Él nos limpia con su propia sangre. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Pues vamos a la escritura y si buscamos la palabra arrepentimiento o arrepentirse, nos va a aparecer que el primero que se arrepintió, y esto conforme a la traducción de la Biblia, es el Eterno, ¿no? Que dice en Bereshit 6:6, en Génesis 6:6. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese está en la Reina Valera. Después, no es la misma. Bueno, otra versión dice, y le pesó a Adonai haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Pero también dice la escritura en Números 23:19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bueno, Adonai se arrepintió de haber creado a la gente, pero más adelante dice que el Eterno no es hombre para arrepentirse. Entonces aquí está mal usada la traducción de la palabra arrepentimiento en la escritura. De hecho, esta palabra ni siquiera existe tal cual en hebreo, esta palabra aquí. Simplemente que al traducirla al griego se usó porque es una palabra en griego que se parece muchísimo a lo que ellos querían traducir, transmitir, a lo que ellos querían que se entendiera. Pero solo es algo parecido que se tenía que usar porque ya no había de otra. La Reina Valera dice, y se arrepintió. Pero en la Biblia de las Américas dice, le pesó, o sea que le dolió. Y eso es correcto. Esa traducción es más correcta. Adonai sintió pesar por haber creado al hombre y en la tierra, y se sintió herido en el corazón,
Esto también está en la Torah viviente, en la Biblia Torah viviente. Ahí en Génesis 6:6, en hebreo dice la palabra Vayinahem. Tenemos creo que lo tenemos allí en la pantalla. Vayinahem. Y lo sintió, significa. Ajá, y lo sintió. Viene de la palabra Naham. Se tradujo como se arrepintió, pero Naham es dolerse. Naham significa lamentarse, suspirar, respirar fuerte, ¿no? Y es lo que está escrito que ocurrió, esto precisamente, lo que hizo el Eterno al ver a la humanidad en ese momento es sentirse triste. Porque primero él vio que era bueno, pero aquí se sintió triste, porque cuando sabes que algo es bueno y de repente pasa algo así, pues uno como humano se siente mal. Imagínense al creador del universo viendo esto, ¿no? Entonces su corazón se dolió. Y esta palabra se usaba como descanso, pero también se usaba como se lamentó. Entonces, Adonai, sí, aquí llegamos al punto en el que vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Sintió arrepentimiento Adonai? Bueno, Adonai no tiene de qué arrepentirse. Él no se equivoca. A lo mejor sintió una parte de pesar, ¿no? Pues sí, de dolor. Pero no era que tenía que pagar consecuencias. Simplemente fue doloroso porque el arrepentimiento trae varias emociones que sentimos al tenerlo. Pero el Eterno no se arrepiente. Entonces, Él lo sabe todo y lo puede todo, pero es Elohim y no peca como para arrepentirse. Él no tiene a quien rendirle cuentas porque Él es a sí mismo. Él no tiene fallas. Le dolió por la maldad del hombre. Cuando se predica del Apocalipsis, la gente se arrepiente porque siente miedo, por ejemplo. Pero ¿cuánto dura este miedo? Muchos a la semana, a los 2 días, ¿no? 2 días no pueden dormir pensando en esto y a los 2 días ya se les olvidó. A la semana ya no saben del tema otra vez. Porque el miedo se acabó, porque esa adrenalina se dejó de producir y los pensamientos ya cambiaron o ya se ocupó más bien el cerebro de otras cosas, en pensar otras cosas y entonces ya, se acabó. O sea, es un detonante para dar miedo, pero no es algo que se mantiene. Por eso nosotros no podemos vivir en este tipo de miedo. No podemos vivir en el miedo del que hablaba nuestra amada Cristina. Cuando alguien predica, es que Yeshua viene, ya, que venga pronto, que venga pronto. No podemos tener miedo y rogar para que no venga, no. Tenemos que rogar que venga pronto. Ajá, pero hay gente que tiene miedo de que él venga y dice, dame más tiempo, pero ¿por qué? Entonces ahí miras dentro de ti, miramos nuestra vida y créanme, amados, que ni el Eterno ni uno mismo queremos vivir de esta manera. O sea, ni el Eterno quiere que vivamos así, ni nosotros mismos queremos vivir así. No queremos vivir con ese miedo al castigo o el miedo a lo peor, ¿no? A que venga lo peor, porque en realidad es eso, no es tanto también el castigo, sino que el miedo a que venga lo peor, lo que nosotros no queremos. Porque si tuviéramos miedo a un castigo, pues es como que hay castigos a castigos, ¿no? En esta tierra. Pero cuando hablamos de esto en relación con el Eterno, sabemos que hay un castigo que viene el peor, ¿no? Por así decirlo, el que ya no hay vuelta atrás. Y es que esto no quiere Adonai para nosotros, que vivamos así. Entonces, ¿qué es lo que Adonai espera de nosotros? Bueno, pues Él espera que nosotros conozcamos qué es Shub. Shub es la palabra en hebreo y vamos a ver Devarim 31 para saber qué es esto.
qué es lo que de verdad Adonai quiere realmente de nosotros. Ajá, dice en Devarim, en Deuteronomio 31, podemos ver qué es lo que realmente Él espera. Y dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde Adonai tu Elohim te haya desterrado. Y dice, y cuando nos habla de qué sucederá, o sea, cuando dice esto, nos habla de qué sucederá, que cuando todas estas cosas sucedan y tú las recuerdes y te arrepientas, pero aquí no, o sea, no es ese tipo de arrepentimiento. Es más bien, nos habla de un dolor de sentir pesar. Cuando está diciendo, ¿no? Y recordarás, ¿no? Dice, y tú las recuerdes en todas las naciones, ¿no? Nos está hablando de esto. O sea, pero no es este sentimiento de arrepentimiento. Y después continúa, Devarim 32, 1 y 2, y vuelvas a Adonai tu Elohim, tú y tus hijos, le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. En hebreo aquí nos dice, Beshaftá ad Adonai Eloheija, Beshamatana, y te vuelvas a Adonai tu Elohim y escuchas. Beshaftá, ahí en la pantalla lo van a ver. Beshaftá dice, y te arrepientas, y te arrepintieres, perdón, y vuelves. Ajá. Y viene del verbo shub, volver. Entonces, en hebreo dice, y volvieres y obedecieres a Adonai. Vuelvas de tus malos caminos. Entonces, ¿qué quiere Adonai? Que volvamos. Quiere que aprendamos qué es shub, volver a él. Uno se puede preguntar, ¿por qué en el Tanaj no habla del arrepentimiento, pero en el Brit Hadashah a cada rato se habla del arrepentimiento, ¿no? No tendría que hablar el Brit Hadashah sobre el Tanaj, ya que ahí tiene sus bases o todo se confirma en el Brit Hadashah cuanto está escrito en la Torah. Bueno, la Torah siempre dice si vuelves, ¿no? La Torah siempre habla si vuelves. Algunas veces dice arrepentimiento, pero es la misma palabra de volver. O sea, es la misma palabra shub, o tiene que ver con teshuvah. En la escritura vemos que todo el tiempo está diciendo shub. Todo el tiempo está hablándonos de volver. Y hay algunas veces que traducen la palabra arrepentimiento. Sí, la palabra arrepentimiento, pero la traducen con volver. Es la misma palabra. Es muy interesante esto porque de esta palabra se sacó todo un concepto de la escritura, que es la palabra teshuvah. Esta palabra es interesante, bueno, todo es interesante, pero esta palabra hay que ponerle atención porque nunca aparece en la escritura como tal. Pero entonces, ¿por qué hablamos de teshuvah? Porque teshuvah es la acción de shub. Ajá. Shub, de volver, de arrepentirse, cambiar, de compensar, convertir, corresponder, devolver, enderezar, girar, quebrantar, recapacitar, reflexionar, responder, restablecer, restaurar.
retribuir falta también allí. Un retorno hacia algo, como cuando se va hacia algún lugar y se tiene que regresar a casa, donde se estaba antes. Se tiene que volver de los malos caminos, pero aquí la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Entonces, por eso cuando se estaba aprendiendo en otros tiempos, en donde hayamos aprendido antes, ya sea la enseñanza que haya sido antes, no lo habíamos entendido en su forma completa y correcta con su significado real porque no se sabe a dónde volver. Cuando nos habla de Teshuvá nos está diciendo, vuelve a casa. Vuelve a casa, pero ¿quién es? O sea, ¿a dónde tienes que volver? Si partiste de Adonai y te fuiste a dar un paseo, ¿a dónde tienes que regresar? Pues a Adonai. Entonces dices, bueno, ¿a dónde tengo que volver? Todo esto, en un caso dado, que alguien peca y dice, todo esto está mal, me arrepiento, pero no puedo sentirme así toda la vida, no me puedo sentirme mal, arrepintiéndome todo el tiempo, dándome golpes de espalda, de pecho y repitiendo mi pecado. ¿Por qué? Porque muchos están acostumbrados y ya digieren que están haciendo siempre círculo vicioso. Y piensan que es normal, pero, o sea, que ya es algo que no pueden dejar, pero no es así. Por ejemplo, no podemos siempre pensar en que nosotros o el prójimo actuamos mal o hicimos tal cosa y pensar y echarnos eso en cara. Porque entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cuál es la verdad de lo que el Eterno nos está ordenando? Y esto es lo que tenemos que ver, dejar de ser egoístas y dejar de vernos a nosotros para saber qué es lo que el Eterno quiere de nosotros. El Eterno ordenó volver, pero ¿a dónde tenemos que volver? Porque si no se conocía la Torah, entonces, ¿hacia dónde se tiene que ir? Bueno, esto es importante, que el Eterno, al hablar de Teshuvá, solamente está hablando a su pueblo. Por eso puede ser complicado entender esto, porque ¿hacia dónde se tiene que volver? ¿Cuáles son sus caminos? En este proceso, sabemos que estamos mal, pero no sabemos cómo corregir lo que está mal. Y al final, aunque hagamos las cosas, pues dices, bueno, pero no es porque, no es por obras, ¿no? No es por obras, no es porque hice cosas buenas, ¿no? Dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, se está en un punto crítico porque puedes decir, yo hago y me siento mal, no hago y me siento mal. O sea, lo mismo. Esta lucha en el caminar del Eterno, con el Eterno, es muy difícil hasta que uno entiende de lo que está hablando Elohim. O sea, de qué Él quiere de nosotros. O sea, en primera, ¿quiere que hagas o quiere que no hagas o quiere que ni te intereses por eso? Ajá, a lo mejor nada, ninguna de las dos se necesita, ¿no? El Eterno quiere que volvamos a guardar su palabra, a hacer teshuvá. Ajá, quiere que hagamos lo que Él ya nos dijo de hacer. Él nos creó con un propósito, nos creó con una visión, que vamos a camino a Él y volver a donde estábamos, es lo que necesitamos, volver al principio, volver a la casa, volver a su abrigo. De Él venimos y a Él vamos, ¿no? Como decía yo, o como dijo yo, Adonai dio, Adonai quitó, bendito es el nombre de Adonai. Entonces, Adonai da y Adonai, cuando Él quita es porque le pertenece. Entonces, ¿dónde vamos a regresar? A donde pertenecemos. En Tehilim 23:6
nos dice, ciertamente el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Adonai moraré por numerosos días. Y en Zacarías 1:3, Zacarías dice, por lo tanto, diles que Elohim Haelión dice esto, regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Elohim Haelión. El principio no es cuando nacimos. El principio no es cuando yo nací, no es cuando me pensaron mis padres, no es cuando, o sea, el principio es mucho más allá. Ajá, es donde fue creada mi alma, donde fue pensada mi alma, ¿no? De donde viene mi ruaj, de donde viene nuestro espíritu. Y venimos de Adonai, venimos desde el momento en el que Él nos pensó y en su mente ya nos diseñó, ¿no? Entonces es volver a entender que tengo que regresar a esa esencia y que a la que Adonai me creó. Tenemos que ser a esa perfección que Adonai nos creó. Ajá, bueno, aquí uno puede pensar, es que es muy difícil ser perfecto, ¿no? Pero es que él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, que seamos como él, porque él es perfecto. ¿Y qué dice Shaulo también? Que lleguemos, o sea, que esto es para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Yeshua. Yeshua es Yud-He-Vav-He, Adonai Elohim. Entonces, Él no nos creó siendo pecadores, por eso hay que volver a antes del pecado. Tenemos que volver a antes de esa circunstancia. Y solo se va a lograr volver conociendo cómo Él nos diseñó, porque Él tuvo un diseño específico de nosotros y eso fue conociendo que Él nos pensó siendo tan importantes para Él, que nos diseñó para ser sus hijos. O sea, no somos muñequitos con los que está jugando, como muchos piensan, ¿no? Somos sus hijos. Y creó todo esto a nuestro alrededor para que nosotros podamos llegar un día a señorear sobre nuestra vida primeramente y sobre lo que Él nos ha dado alrededor. Pero ¿quiénes somos entonces? Sus hijos, y hay que entender eso. Somos su imagen, somos su semejanza, podemos perfeccionarnos en su palabra, podemos ser Kedoshim, podemos ser santos, como Él lo habla en Levítico 20:26 y en Kefa 1:16. Sean santos como yo soy santo. Hacia ahí es a donde hay que regresar, a hacer su esencia, a hacer lo que Él, como Él nos vio, como Él nos pensó desde el principio, y ser semejantes a Él. No a sentirnos mal todo el tiempo porque hicimos o porque no hicimos, sino regresar a estar con Él. Y por ejemplo, la historia del hijo pródigo empieza con este versículo de Lucas en Gilel 15:10, que empieza Yeshua diciendo, de la misma forma hay alegría entre los malajim de Adonai por un pecador que se arrepiente. O sea, Yeshua siendo judío está hablando de Teshuvah. Cada vez que encontramos la palabra arrepentimiento en el nuevo pacto, entendemos que no está hablando solamente de que uno se sienta mal o tenga culpa y tenga miedo al castigo y esté esperando o mejor corra porque le va a ir mal. No. O sea, se trata de esto, que Él mismo, Elohim, que sus ángeles, sus enviados, todos ellos se alegran por un pecador que se arrepiente, por uno de nosotros que vuelve a Él.
Y en Lucas 15, 11, 32. Yeshua habla de Teshuvah y por esa razón esta es la historia perfecta para poder adentrarnos, para poder familiarizarnos a hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento se arrepintió el hijo? Cuando estaba con los cerdos y se preguntó, ¿por qué estoy aquí? En el momento en el que el hijo vio lo más vergonzoso, lo más, por así llamarlo, lo más vil, lo más despreciable en lo que había caído, en ese momento se preguntó, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí si no debería estar aquí? Tengo un padre que me espera en casa. Tengo todo allí. ¿Por qué estoy comiendo aquí el resto y lo sucio? Y me merezco eso, pensó seguramente, ¿no? Cuando el hijo estaba ya allí con los cerdos, sintió la culpa de estar allí, aunque hubiera podido mejor estar con su padre. ¿Pero qué hago aquí? Pensó. Y bueno, claro que a veces, muchas veces el Eterno, así literal, pues Él permite que suceda esto. Pero para con otros es un poco más diferente. Y hay unos que escuchan o tratan de hacer ese teshuvah antes de llegar a ese nivel, ¿no? Pero bueno, cuando suceden esas cosas y se tienen esas sensaciones, esos sentimientos que vienen del corazón, son normales. De que, ay, ¿qué va a pasar? Estoy culpable, estoy haciéndolo mal, pero eso no es lo que el Eterno pide de nosotros. Son sentimientos humanos, pero cuando nos damos cuenta y adentramos en lo que es la Teshuvah, están mal. O sea, está mal solo sentir estas cosas y no hacer nada. Pero si uno se queda con esos cerdos, cuando se da cuenta de que está mal, entonces viene esto. Se puede arrepentir de 1,000,000 de cosas, pero solamente hay algo en lo cual se puede hacer teshuvah. Y es en las cosas que son de Elohim. Vemos que Yeshua dice también que una persona se puede sentir así, pero hay algo que se puede hacer siempre y es volver a los brazos del Padre. Porque ¿qué dice en Tehilim 23:6? Moraré ahí por largos días. Vivir con Él por largos días. Y por largos días no son días, ¿no? Sabemos que es un día para el Eterno. Entonces, ¿qué hay en la casa de un padre? Vamos a ver, hay techo, hay comida, hay gozo, corrección, lo que se necesita. Pero ¿por qué el hijo se fue? El hijo se fue porque había reglas y tenía que sujetarse a esas reglas. Y él no quería sujetarse, sino que quería su libertad, quería hacer su vida propia, quería hacer lo que él encontraba como su propia voluntad. Entonces, sí, hacer teshuvah es una acción y él tenía que hacer esa acción. Entonces volvió en sí y dijo, me voy a levantar y voy a regresar a la casa de mi padre. Entonces, en el versículo 17 de Lucas, del 17 al 20, vamos a leer. Al fin volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar. Regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Y vemos como aún cuando estaba lejos de su padre, lo vio y fue conmovido en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y al final le dice a su padre, tenemos que celebrar porque he encontrado el hijo que se había perdido. Qué maravilloso, ¿no? Eso es muy maravilloso, porque su padre se alegró. Y de esto se trata la historia, del hijo que hace teshuvá. No dice que solamente se arrepiente, ni siquiera trata del padre amoroso. Es muy profundo, porque la historia habla de padres e hijos. Pero ¿quién es el padre? Es Adonai. Adonai es nuestro padre. Y los dos hijos son la casa de Judá y la casa de Israel. Que uno se queda con papá y los otros andan en rebeldía, pero tienen que regresar a casa. Y por eso, aunque se habla de cerca sobre la casa de Israel en esta parábola y de que nosotros regresaremos, tenemos que hacer teshuvá para volver a él y mantenernos constantemente en esto. Y bueno, en Zacarías 10:6 dice, yo fortaleceré la casa de Judá y salvaré la casa de Joseph. Yo los asentaré porque los he amado. Serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Adonai su Elohim y yo les escucharé. Entonces, ¿a dónde debemos de ir? A casa. ¿A cuál casa, amada Cristina? ¿Qué piensas de esto? Sí, pues este es interesante, ¿no? Porque cuando no sabemos dónde ir, pues nos quedamos ahí y nos preguntamos qué tenemos que hacer, pero la respuesta está en su palabra. ¿Cuál es su casa? Es volver a la Torá, a sus mandamientos y estatutos, estando en su presencia. ¿Por qué? Porque es de ahí el hijo pródigo se lo vemos como la casa de Israel. ¿De dónde se fue? De este punto donde tenía la Torá, donde tenía los mandamientos, los estatutos, estando en su presencia. Y se alejó de todo esto. Y entonces, como la casa de Israel, nosotros, cada uno que somos parte de esto, tenemos que regresar a esto. Tenemos que regresar. Y esto es esta acción de Teshuvah. Yeshua es, como sabemos que lo dice la palabra mismo, es la única puerta para llegar, ¿no? A esto, porque tenemos que entrar a través de él, ¿no? Por medio de él. Y es esta única puerta para poder lograr también el verdadero arrepentimiento, lograr esta teshuvah. ¿Cómo? Bajo la Torá, porque ahí está esta bendición. Y esto es lo que podemos ver que vino Yeshua a hacer, a tomarnos de ahí, de este lugar donde estábamos, ¿no? Con los cerdos, como estaba el hijo pródigo, y ponernos en el camino a casa, ¿no? Hacia casa. Y Teshuvah es un verbo y esto es un continuo. Por esto
nos dice en Ezequiel 18:32, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara Adonai Elohim. Vuélvanse y vivirán. Y la palabra en hebreo para esto viene, como también lo dijo Esmeralda, de la raíz de shuv, de volver. Aunque la mayoría de las traducciones vemos, escriben arrepentirse, ¿no? De arrepentimiento. O sea, no se trata de que vivas arrepentido, sino que vivas todo el tiempo volviendo hacia el eterno. Esto es Teshuvah. Si hoy alguien falló, tiene que seguir caminando, esforzándose, arrepintiéndose, aprendiendo más de él. Porque ¿qué dice la palabra? Dice que el justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta. ¿Por qué esto? Porque sabe dónde va. Entonces se quita este miedo y pues se busca la presencia de Adonai. Y cada día se tiene este verdadero temor de él. Y el que persevera hasta el final será salvo. Por esto hay que conocerlo. Y no importa si uno es como Isahar o como Zabulón, no importa dónde está, mientras esté haciendo la voluntad del Eterno. Entonces, si alguien pecó, ¿no? Está en esta situación de que pecó y algo le pasó y ahora hay que reconocerlo y dejarlo atrás. Y no vivir siempre en este lamento. Ay, me equivoqué y pues ahí lo que hizo y vivir de esta manera. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplan lo que ha venido, es fresco y nuevo. El problema es que nos aferramos a que nosotros somos así. Y decimos siempre esto, pero no. O sea, somos criaturas de Adonai, somos sus hijos. Vivamos entonces como Él quiere, como hijo. Como un hijo vive en la casa del Padre y guarda sus reglas. Y nosotros guardamos sus mandamientos. Y por esto el hijo pródigo vemos que se dio cuenta de que aunque pudo él tener todo, es 1000 veces mejor estar en la casa del Padre. Vemos como el salmista dice en Salmo 84:10, es mejor estar un día en tu casa que 1000 días lejos de ti. ¿Por qué? Porque estar en su casa es estar al seguro, estar en shalom, es ahí donde nosotros nos sentimos bien. Y pues ahí nosotros tenemos esta verdadera libertad. Porque uno cree que las reglas son para estorbar y para molestar. Y algunos hasta creen que se tiene que vivir, ser rebelde, pero no. Las verdaderas reglas dan libertad, dan justicia. Y la rebeldía que hace lleva al fracaso sin sentido. Imaginamos un juego sin reglas, cada uno hace lo que quiera, como al tiempo cuando no había un juez, ¿no? Cada uno hacía lo que quería. La palabra nos habla de que si queremos vivir y disfrutar, hay una forma. Hay que ir por este camino. ¿Cuál? Guardar los mandamientos, hacer como el Eterno nos manda hacer. Y esto nos lleva a la libertad, esto nos lleva a la bendición.
Y para poder ver la comparación de las palabras, en hebreo es shub, volver. En español es arrepentimiento, que es pesar. Y la que se usa en griego es metanoia, que es un cambio de mentalidad. Y pues antes, por esto no alcanzamos a entender completamente qué es el arrepentimiento, hasta que también vinimos a entenderlo con el hebreo, porque se dice que es, deja de hacer lo malo, ahora tienes que hacer lo bueno. Se decía, cambia tu mentalidad. Pero la pregunta era, ¿hacia dónde la cambio? ¿Hacia dónde la llevo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y por no entender todo esto, por esto se vivía de esta manera como la estábamos comentando al comienzo. Tenemos que aprender su palabra. No solo tener una metanoia y cambiar la mentalidad, ni decir, antes hacía lo malo, ahora hago lo bueno. Cuando a veces ni siquiera se profundiza en lo que es lo bueno. Pues lo bueno que son las reglas básicas que nos habla la escritura, lo que realmente habla la palabra no es solamente que tenemos que buscar un cambio de mentalidad. Así que, pues, debemos de quitar esto de nuestro corazón. No es un cambio de mentalidad para cambiar, no. Se tiene que humillarse, dejarse a sí mismo e ir a la dirección que el Eterno ha puesto y buscar vivir y depender de Él, seguir sus reglas completamente. Pero para esto se necesita mucha humildad. No se consigue con orgullo, también diciendo quiero hacer lo bueno. Porque si el hijo pródigo se quedaba en su orgullo, en sus pensamientos, y no tenía esta humildad de decir, de reconocer su condición y decir, pues voy a volver. Entonces nunca había vuelto. Yeshua predicaba todo el tiempo acerca después de lo que nos habla en Mateo 4:17. Desde aquel momento Yeshua comenzó a proclamar y a decir, hagan teshuvá, vuélvanse de sus pecados a Elohim, porque el reino de los cielos os es ofrecido. ¿Por qué Yeshua habla de arrepentimiento? Pensamos que habla de arrepentimiento, de este arrepentimiento que hemos conocido. No, está hablando de volver. Volver porque el reino de Adonai se ha acercado, esta acción de Shuv. ¿Y cuál es el reino de Adonai, el Malhut HaShamayim? ¿Qué podemos decir sobre esto? Es un lugar donde hay shalom, amor, justicia, perdón, es sobrenatural, es todo esto. Pero, por ejemplo, amor puede haber en cualquier lugar, aún paz, justicia, pero ¿cuál es la diferencia en el reino de Adonai? Aquí se podría conseguir el amor, tener un tiempo de paz, de gozo, pero ¿a qué precio? Muchos pagan el precio de después ser infelices, de estar frustrados. Y al ver esto, pues nos damos cuenta de que las reglas de Elohim, su régimen y su voluntad es lo único que es diferente. Que hay que hacer lo que Él dice, y esto es la gran bendición que nosotros tenemos. Y en Mateo capítulo 6, del 9 al 10, vemos que dice, Yeshua, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. En los cielos. Y vemos en este de Avinu Sheba Shemayim, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, cada sea tu nombre, venga tu reino. Y entonces ahí dice que se haga tu voluntad, así como en el Shamayim, así también aquí en la tierra. Su reino es que se haga lo que Él dice, sus reglas, su régimen, su voluntad. Y toda la gente dice, yo quiero ir al cielo para estar en paz, pero la gente tiene que pues darse cuenta de que está esperando algo que puede vivir aquí en la tierra. Yeshua habló de vivir su reino aquí en la tierra, porque su reino ha venido para esto. Su reino se acercó, como lo dice en el capítulo 4, 17. Hay que volver a casa para entrar en su reino. El reino está cerca a través de Yeshua. Y hoy podemos vivir su reino aquí en la tierra como preparación para cuando Él regrese a reinar completamente. Y la palabra dice que venga tu reino. O sea, estamos esperando su reino, estamos viviendo su reino y por esto que nos enseñó a que estuviéramos en esta tefilá todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer teshuvá? Tenemos que aprender a hacerlo correctamente según la escritura. Cuando uno se siente mal y sabe que tiene que pagar las consecuencias, haga lo que haga, tiene que pagarlas. Por ejemplo, si no hemos hecho algo como una muchacha soltera que ha quedado embarazada porque ahora se siente arrepentida. El Eterno la va a perdonar porque la ama, pero paga las consecuencias. O sea, hay un castigo, pero el Eterno aún en este castigo lo usa para bien, es una bendición. Entonces no se tiene que seguir siempre lastimando, porque el Eterno es fiel y aunque uno falla, ahí pues no se acaba la vida. Y Él tiene lo mejor para nosotros. Aún del castigo más duro, el Eterno tiene un propósito. Hay luz. Y Yeshua ya pagó todo esto para dar libertad a cada uno de nosotros. Solo que se tiene que entender, buscar y aprender a sentir y vivir esta libertad que el Eterno nos quiere dar a través de todo esto. Y pues, amados, tenemos que entender cómo caminar en todo esto. No volver a lo que se vivía antes, no la vida caminosa, sino volver siempre hacia el Eterno, volver, y si nosotros vivimos así, de esta manera, todo el tiempo en Teshuvá, ya esta carga no la vamos a sentir más y vamos a vivir de la manera correcta, como a Él le gusta, vivir en humildad y pedir perdón y no hemos equivocado, pues no pasa nada en el sentido que pedimos perdón, nos humillamos delante del Eterno y nos levantamos y nos esforzamos a vivir la vida que Él quiere que vivamos y caminamos hacia Él. Y pues lo vamos a dejar aquí, amados, y espero que le ha sido de bendición, que hayan podido entender esta parte y a vivir en Teshuvá con la ayuda del Eterno. Shalom, shalom.